Antes que nada, es importante conocer qué es la migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. La migración humana se basa en dos procesos. Uno, el de la inmigración, que es el punto de vista del lugar o país de donde sale la población, y dos, el de la inmigración, que es desde el punto de vista del lugar o país a donde llegan los migrantes. Ellos pueden migrar por causas variadas, como lo son los motivos económicos, gobierno, la violencia, la falta de trabajo, entre otras. La migración ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que un grupo humano, bien por razones climáticas, factores económicos, políticos o sociales, se ha visto en la necesidad de trasladarse de su lugar de origen para afincarse en uno nuevo, esto produciendo una emigración. Las emigraciones pueden ocurrir dentro de un mismo país al desplazarnos de una ciudad a otra o de una región a otra, o entre distintos países e incluso continentes. Por lo general, los destinos elegidos para la emigración suelen ser lugares con mejores condiciones de vida. Varias son las consecuencias que causan la migración. Ellos van desde los económicos hasta los sociales. Los económicos son efectos en el mercado laboral, pérdida de capital humano en el país expulsor, remesas que ayudan al sustento de las familias en el país de origen y que pueden generar oportunidades de desarrollo económico. Las sociales son desintegración y tensiones familiares, migración femenina, que es la población con mayor riesgo, discriminación y explotación de mano de obra inmigrante, principalmente de indocumentados, y movimientos de rechazo en sociedad receptora, xenofobia. De acuerdo con investigaciones recientes en Europa, la migración es causada por oportunidades de empleo, la búsqueda de una mejor calidad de vida, el desarrollo académico, evitar persecuciones políticas o religiosas. Y no solo el lugar donde las personas se quedarán tiene causas, también las personas las tienen. Una emigración puede ocasionar depresión, angustia, crisis de pánico, ansiedad, desórdenes alimenticios o muchas otras situaciones circunstanciales que son consecuencia del proceso migratorio y que se refuerzan si es abrupto. Las personas con mala calidad de vida son las principales en llegar como migrantes a la Unión Europea, ya que en su lugar de origen cuentan con muy pocos recursos para poder tener una vida digna. Los continentes más cercanos son los que más hacen este proceso de migración europea. Un informe de la ONU que evalúa las últimas tendencias en migración internacional señala el aumento de este número de personas durante la última década, el liderazgo de Europa y América del Norte como regiones con un mayor número de receptores y que la mayoría de ellos se desplaza entre países situados dentro de la misma región. El número de migrantes internacionales a nivel global ascendió en la actualidad a 272 millones y un registro en que indican un incremento de 51 millones de personas desde el año del 2010. Migración y emigración en América. El panorama migratorio en América Latina y el Caribe ha cambiado rápidamente en la última década. Entre 2010 y 2019, el número de inmigrantes en la región aumentó en un 66%, mientras que el número de emigrantes aumentó un 26%. Unos 42.7 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento. La inestabilidad política y social. Hasta los años 50, América Latina y el Caribe era polo de atracción, principalmente Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, después de la crisis petrolera y la llegada de dictaduras de derecha en el sur del continente, cambió la tradición migratoria y la región pasó a ser un polo de expulsión. Pobreza. Las familias pobres solicitan a menudo préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, dejándolas en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y sin poder pagar sus préstamos. Violencia. La violencia está presente en muchas comunidades del norte de Centroamérica, donde los niños y niñas son víctimas del reclutamiento forzado, abuso e incluso asesinato.
Los niños, niñas y familias que emigran debido a la amenaza de la violencia pueden correr un riesgo aún mayor si son devueltos por la fuerza, sin ningún tipo de apoyo o protección a las comunidades en las que ya antes corrían peligro. Separación y detención. La detención y la separación de la familia por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño o niña. Mantener a las familias unidas y apoyar alternativas a la detención son medidas fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez migrante y refugiada. México es un país de migrantes. Casi el 10% de su población emigra a otro país para buscar mejores oportunidades de vida, por ejemplo laboral, ya que su escolaridad es muy baja, teniendo menos oportunidades de trabajo en la sociedad y provienen de áreas rurales del país y sectores populares urbanos. Lamentablemente, los indígenas de nuestro país, que ni siquiera hablan el español, solo su lengua materna, han incrementado la emigración, siendo su principal objetivo Estados Unidos, donde son considerados mano de obra barata y en un momento de la historia fueron considerados como traidores por ir a otro país a trabajar sus tierras en lugar de quedarse en la propia. Otra causa de emigración puede ser por estudios como las oportunidades que está dando Canadá a los jóvenes para seguir con sus maestrías y doctorados. Otras son por salud, ya que existen grandes hospitales y médicos reconocidos donde pueda atenderse con equipos modernos. Y otra causa es familiar, ya que muchas personas están separadas porque algún integrante de la familia ha salido del país y buscan reencontrarse. En México viven, según publica la ONU, 1.060.707 de inmigrantes, lo que supone un 0.85% de la población de México. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 531.912 hombres, lo que supone el 50.14% del total, frente a los 528.795 de inmigrantes mujeres, que son el 49.85%. En el ranking de inmigración vemos que es el 162º país del mundo por porcentaje de inmigración. Los inmigrantes en México proceden principalmente de Estados Unidos, el 71.87%, Guatemala el 4.16% y España el 2.22%. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en México ha disminuido en 163.462 personas, un 13.35%. Hablando de la migración interna, sabemos que el occidente de México lo fue por casi un siglo, sobre todo los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Después, el norte se unió y el centro y sureste. En cuanto a consecuencias, los flujos migratorios producen, tal como afirmábamos al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político. Sabemos que la migración implica el movimiento a través de diferentes lugares, incluyendo el movimiento entre regiones y países. ¿Pero qué es la migración para nuestro estado de Guerrero? Guerrero, superando a Oaxaca como principal expulsor de jornaleros agrícolas hacia estados del norte y países como Estados Unidos, experimentó un crecimiento sin precedentes en su flujo migratorio internacional, que en 99% de los casos tiene como destino el vecino país del norte. El desempleo, la pobreza y la violencia que propician las disputas entre grupos criminales orillan a los guerrerenses a migrar. Ser migrante es producto de una desesperación y un compromiso para que su familia esté mejor. Se abandonan hogares, se dejan familias y muchas veces se pierden vidas por tratar de hacer esa travesía por mejorar su familia. Las principales causas están en la crisis económica, pobreza o hambruna, guerras y conflictos armados. El claro ejemplo está en muchas sierras de nuestro estado. Exilios y persecuciones. Los cambios de régimen político suelen acarrear cambios radicales en las reglas del juego de la sociedad. Además de muchos desastres naturales, desastres climáticos y grandes accidentes que dificultan la vida en el lugar de origen. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tales como cambios demográficos, incluyendo el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando un vacío cultural y económico,
además de la llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. También existen los intercambios culturales y étnicos. La mezcla y la hibridación de las culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos a la sociedad de destino. Y la xenofobia, la resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino. Esta puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas.